Un nuevo mundo es posible gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa, con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. Buena tarde, en nombre de Macmillan Education les damos la más cordial bienvenida a esta sesión en línea. Recuerden que nuestro plan de acompañamiento tiene como objetivo acompañar a docentes en el uso de nuestros proyectos impresos y digitales, brindar soluciones de capacitación alineadas a las necesidades de su proyecto educativo, dar seguimiento a las necesidades de capacitación detectadas para el mejor aprovechamiento de los recursos didácticos adoptados, apoyar a la comunidad escolar en los desafíos de la nueva normalidad educativa y el regreso a clases en cualquier modalidad. Acercar a docentes y directivos y familiares las transformaciones y tendencias educativas que provienen del cambio en los nuevos programas de estudio. Nuestro ponente del día de hoy es el maestro Jorge Enrique Barrón, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios maestría en innovación educativa y maestría en educación y profesionalización docente, 37 años en la docencia y ámbito educativo en el nivel básico, medio superior y superior. Fungió como coordinador académico, director y supervisor académico en el nivel básico y medio superior. Autor de los libros Educando a Jacob, Yo Eduqué a Jacob, Estrategias de Aprendizaje Conceptual de Alto Impacto, Estrategias Didácticas Concentradas en el Estudiante y Práctica Docente en la Nueva Normalidad. Reconocimiento a la trayectoria docente Emma Godoy por parte de Alianza de Maestros. Actualmente es consultor académico en Macmillan Education. Los dejo con Jorge Barrón. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes. Gracias por la presentación de Viridiana, compañera nuestra. Y pues, maestros, maestras, una vez más nos volvemos a encontrar con un tema que en lo personal se me hace muy fascinante, este tema de interdisciplinaridad, transversalidad y las comunidades profesionales de aprendizaje. Sobre todo, seguramente tendremos con nosotros algunos directivos, algunos coordinadores, algunos maestros, maestras que les ha tocado organizar algunas actividades entre maestros. En lo personal, como docente, les quiero platicar brevemente que tuve la oportunidad de ser director de un colegio en el que lo más complicado pues, es precisamente organizar con los maestros el trabajo, las actividades, y tener la oportunidad de, pues, entender mucho cómo se mueve, cómo entender el ambiente escolar y cómo integrar esta comunidad escolar para llevar a cabo proyectos que vayan enfocados, como ahora se está diciendo constantemente, centrados en el estudiante. Y pues el tema de hoy, de verdad, maestros, maestras, sería fabuloso que las recomendaciones que les voy a compartir, pues les llevamos a cabo. Es algo, yo sé que magnánimo, es algo extraordinario, pero lo peor que puede pasar es no intentarlo, ¿no? Entonces, yo te invito, maestro, maestra, que al final de la plática, independientemente de la evaluación que ustedes a bien tendrán de compartirnos sobre esta sesión, pues también creo que la mejor evaluación es que se aproveche cada una de las recomendaciones, porque
sobre todo en este momento que vivimos, tan apremiante en todo sentido, educativo, social, familiar, emocionalmente, pues tengamos la oportunidad, tú y yo, de ponernos de acuerdo como docentes y pues organizar esta propuesta de comunidades profesionales de aprendizaje, que les digo algo, maestros, maestras, no es un tema nuevo, ¿no? Desde hace años siempre se ha tratado de crear esas comunidades profesionales de aprendizaje con la idea de darle un distintivo a nuestra institución, a nuestro colegio, y que se vea reflejado en esa organización entre maestros, entre profesionales de la educación, eh, una nueva forma de trabajar y que además, reitero, que se plasme en los estudiantes, ¿no? En el aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, sin mayor preámbulo, pues les comparto el propósito de esta sesión, que es precisamente conocer los elementos esenciales para crear comunidades profesionales de aprendizaje, con el fin de llevar a cabo proyectos educativos interdisciplinares y transversales en la escuela. Estaba yo recordando en este momento que, sobre todo ahora, se habla mucho de transversalidad, de interdisciplinar, se habla de proyectos transversales y pocas veces lo podemos ver en nuestras instituciones porque lo vemos muy complicado, lo vemos muy difícil, sobre todo en el ámbito del bachillerato, ¿no? Tú y yo sabemos que los que nos dedicamos a esta profesión en el nivel de bachillerato, pues estamos en un trajín, en un ir y venir, y muy pocas ocasiones tenemos la oportunidad de reunirnos entre docentes para comentar, para compartir lo que está sucediendo dentro de nuestra escuela. Y te digo algo, y lo adelanto, mucho de lo que sucede con nuestras y nuestros estudiantes, y sobre todo ahorita hablando del ámbito educativo emocional, pues nos afecta a todos como docentes, no solamente a los padres de familia. Desafortunadamente o afortunadamente, a ti y a mí, nos tocan dos tareas. Por una parte, fortalecer esta parte educativa, formativa, y por otra parte, pues también nos preocupa el tema del conocimiento, desarrollo de habilidades. Entonces, tenemos que entablar ahí una dupla de actividades. Entonces, pues aquí la idea es cómo lograr diseñar estas comunidades de aprendizaje. Y comenzaremos, maestros y maestras, hablando del tema de disciplinariedad y posteriormente hablaremos de la transversalidad y cerraremos con este tema central que es comunidades profesionales de aprendizaje. Todo lo que hoy van a escuchar ustedes está basado en documentos que publicó la Secretaría de Educación Pública, lo llamaron talleres, taller 1, taller 2, taller 3, dirigidos a docentes, sobre todo yo creo que de escuelas oficiales, y en el taller 1 siempre se hablaba de todo ese tema, ¿no? De las áreas de conocimiento, de los recursos cognitivos, se hablaba de cómo trabajar en forma colaborativa entre docentes, y en el taller 2 ya se hablaba de este tema de la transversalidad, y al final hablaba de las comunidades profesionales de aprendizaje y del tema socioemocional, que es algo que nos está pegando a todos. Y por otra parte, hay un libro que adoro, que se llama Pensamiento Complejo en la enseñanza por competencias profesionales integradas, que fue publicado por la Universidad de Guadalajara. Un libro hermosísimo en el que a los maestros, a los catedráticos de la Universidad de Guadalajara, donde tuve la oportunidad de estar como catedrático huésped, se les conminaba a los docentes a darle un giro completo en sus clases, ¿no? en su cátedra, con la idea fundamental de desarrollar competencias en los estudiantes,
pero también con la idea de crear grupos de docentes, grupos de profesionales de la educación, y que se pusieran de acuerdo, ¿no? De cómo trabajar con estos chicos. Entonces, estos 4 documentos, esos 3 talleres que les menciono que publicó la Secretaría de Educación Pública, dirigidos a la capacitación de docentes de educación media superior, y por otra parte, este libro que les comento sobre pensamiento complejo en la enseñanza por competencias profesionales integradas, que fue publicado por la Universidad de Guadalajara, pues son la base de esto que les voy a compartir el día de hoy. Y la idea, profesores, profesoras, es ser muy práctico, ser muy puntual. No pretendemos teorizar, no pretendemos ir a filosofar sobre el tema, porque hay mucho que decir. Yo creo que cuando te pones a consultar sobre el tema de disciplina, sobre el tema de cómo fue creada cada una de las disciplinas, o sea, es un tema fascinante, ¿no? Y la idea no es esa, la idea es enfocarnos en el ámbito educativo, sobre todo con este nuevo marco curricular común para la educación media superior, en donde, aunque no es una exigencia, sí creo yo que es una necesidad trabajar en forma conjunta como docentes para tener mejores resultados. Y comienzo con esto, maestros y maestras, y de verdad les pido encarecidamente, se den un minutito para interactuar con nosotros, y hablo de los que estamos dentro de la sala, para hacer más rica esta sesión. Con toda la confianza del mundo, maestros y maestras, recuerden que no hay respuestas buenas ni malas. Y lo primero que te quiero pedir, maestro o maestra, es que observes esta imagen. Observa esta imagen y te pido pues que nos digas qué es lo que observas en esta imagen. En este momento le voy a pedir a Viridiana Ramírez, que nos está acompañando el día de hoy, en esta sesión, que abra el chat para que ustedes nos compartan sus observaciones. ¿Qué es lo que observan pensando en el tema que vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es lo que observan? Y bueno, la otra pregunta que también te hago es, ¿cómo lo podemos relacionar con el tema de hoy? A ver si pusimos atención en los temas que vamos a ver hoy, ¿no? Disciplinaridad, transversalidad, y al final vamos a hablar sobre comunidades profesionales de aprendizaje. Ya por ahí tenemos una respuesta. Adelante. Maestros, con toda confianza, ¿eh? Acuérdense que no hay respuestas malas, solo son respuestas. Adelante, por favor. Sí, la profesora Griselda nos dice, son enlaces, relaciones. Enlaces y relaciones. Tibia, maestra. Muchas gracias. Adelante, maestros. De verdad que van a ser ustedes algo más rico en esta sesión si participan. A ver, ¿qué es lo que observas, maestro, maestra? Ahí la maestra ya nos hizo una buena propuesta, dice enlaces. Sí, ahí también hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo lo relacionas con el tema que vamos a ver el día de hoy? A ver, alguien más, con confianza, maestros, dense la oportunidad, no pasa nada. Acuérdense que lo que se dice aquí dentro de la sala se queda en la sala. En la primera ilustración, que ven ustedes ahí, pues así como que parece un destello, ¿no? Y la segunda ya como que hay un poco más de orden, y la tercera como que ya están ahí integradas. Ahí tenemos ahí una respuesta, 2 respuestas. Adelante, Viri. Gracias. Sí, claro. Nos dice Marisela Reyes, uniones semánticas. Catalina nos dice puntos de convergencia, un tema enlazado con varias áreas. María de los Ángeles nos dice interacción entre diferentes comunidades partiendo de la individualidad. Pablo Antonio nos dice relaciones entre matrices. Y Nancy Gómez nos dice, yo veo figuras geométricas formadas a partir de la unión de puntos. En el tema de hoy representa cómo los conocimientos, habilidades y actitudes se entrelazan en el proceso de aprendizaje. Qué bien, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Ya nos están dando respuestas que van a alimentar, van a ver ustedes, la sesión del día de hoy, ¿no? Al final vamos a ver qué es lo que quiere decir cada una de estas figuras, que cuando las encontré, de inmediato pensé en el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Les agradezco muchísimo, maestros, y vamos a comenzar precisamente con esto, ¿no? Con el tema de disciplinariedad.
Haber dicho 3 veces maestro, maestra, disciplinariedad, a veces nos dificulta, ¿no? Maestros, maestras, primera pregunta que les quiero hacer, directa. ¿Qué significa trabajar de forma interdisciplinar en mi práctica docente? A ver, vamos a invitarlos a que participen. ¿Qué significa trabajar de forma interdisciplinar en mi práctica docente? Los que llevamos años en esto, híjole, bueno, al menos como experiencia personal les puedo decir que sí es complicado, sí es difícil. Impartí clases de historia, impartí clases de español, y de pronto piensa uno que pues, está uno impartiendo su materia muy felizmente y que nuestros niños nos ponen atención y captan esa información, pero cuando te hacen trabajar de manera interdisciplinar, ¿qué sucede? Entonces, te invito, maestro, maestra, que nos des una respuesta a esta pregunta. Recuerda, no hay respuestas malas, solo son respuestas. A ver quién nos quiere compartir su respuesta. ¿Qué significa trabajar de forma interdisciplinar en mi práctica docente? A ver, ¿alguna vez lo has hecho? ¿Alguna vez lo has intentado? Trabajar con otros compañeros, compañeras maestras que son incluso totalmente ajenas, entre comillas, a tu campo disciplinar. Y la otra pregunta que les hago, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas existen en el trabajo interdisciplinar? Entonces, a ver, maestros, anímense, de verdad anímense, maestros, porque si no, esto se va a convertir en un monólogo y no lo quiero. Quiero que tú y yo platiquemos, nos enfrasquemos en una buena discusión. Adelante, Viri, por favor. Sí, la profesora Nancy nos dice, es profesionalizar la docencia a través del trabajo cooperativo con otros profesores de otras asignaturas con un propósito específico. Pablo Antonio nos dice trabajar bajo un tema común. Griselda nos dice lograr un objetivo académico mediante el trabajo en diferentes asignaturas. Catalina nos dice relacionar mi asignatura con otras de tal manera que los estudiantes relacionen con su realidad los aprendizajes que van construyendo usando los contenidos de las materias involucradas. Graciela Arriaga nos dice, significa que debo tener un enfoque transversal, ya que todos los ámbitos y quehaceres se relacionan con múltiples disciplinas. María de Los Ángeles nos dice, impartir conocimientos de otras asignaturas dentro de mi materia para lograr un conocimiento integral. Berenice Herrera nos dice, relación de mi materia con otras y aplicarlas en lo cotidiano. Griselda nos dice, ventajas. Son profundizar, desventajas lleva mucho tiempo. Graciela Arriaga dice, la mayor ventaja es desarrollar habilidades de comprensión y relación con mi entorno y pensamiento. Mercedes dice, es trabajar en equipo con docentes de otras asignaturas para lograr un objetivo. Graciela Arriaga nos dice, la desventaja pudiera ser que nos cuesta trabajo trabajar en equipo. Sí, ¿verdad? Muchas gracias, Viridiana. Sí, es cierto, para empezar, trabajar en equipo. Y vaya que, digo, nos ha tocado trabajar con nuestros estudiantes y es complicado, ¿no? Les dices armen equipos y ellos arman sus propios equipos. Y yo pongo el ejemplo que en el salón de clases se arman equipos de los de excelencia, los buenos, las ladies, los valentones, ¿no? Y casi siempre afuera dejan a los niños que sobran. Y aunque usted no lo crea, sucede exactamente lo mismo con nuestros compañeros maestros. Y lo digo por experiencia, porque ya llevamos años en esto de dar talleres y conferencias a nivel nacional con docentes, y cuando les pido que armen equipos, bueno, pues tengo que hacer gala de mi autoritarismo y armar los equipos de forma aleatoria. De lo contrario, pues es complicado. Y créanme, maestros, maestras, que cómo ayuda el hecho de intercalar, ¿no? De armar equipos de forma aleatoria con los maestros para que se pueda trabajar de forma, como ya lo comentaron ahorita, y les agradezco mucho las participaciones,
de manera interdisciplinar. Que, por cierto, hago un paréntesis, este chat que ustedes están haciendo el gran favor de apoyarnos con sus comentarios y que los está leyendo Viridiana, lo vamos a guardar, lo vamos a tener con nosotros porque nos interesa mucho lo que tú dices. Nos interesa mucho porque esta presentación, pues ya la diseñamos, pero con esos comentarios, con esas intervenciones, pues les vamos dando un matiz más rico gracias a ti, a tu intervención. Y bueno, voy a comenzar, maestros y maestras, definiendo de manera muy general qué significa disciplinariedad. Y no es más que una exploración realizada en un conjunto homogéneo con el fin de producir conocimientos, que hace un momento amablemente una maestra nos comentaba, ¿no? Producir conocimientos nuevos, ¿no? Incluso, pues puede suceder que haya conocimientos establecidos que de pronto se vuelven obsoletos cuando existe este conjunto de conocimientos homogéneos, ¿no? Cuando se producen nuevos conocimientos. O bien, hay algunos conocimientos que se van prolongando, sobre todo en el ámbito de la física, de la química, de las matemáticas. También lo podemos definir como una forma de organizar los saberes y junto con ello pues, el trabajo profesional, sobre todo en nuestro ámbito, en el tuyo y el mío, con fines de enseñanza, de investigación, o, también lo comentaron hace un momento una de las maestras, de aplicación profesional. Aunque usted no lo crea, cuando trabajamos con otros compañeros maestros, con otras disciplinas, se va profesionalizando el trabajo que realizamos, sobre todo, sigo insistiendo, en el ámbito educativo. Tú y yo sabemos muy bien que una disciplina pues tiene un objetivo material, que tiene un método, que tiene un objetivo formal, que tiene un instrumento analítico, que tiene pues un campo de aplicación, que tiene esa contingencia histórica y además hay una integración teórica. Esto en nuestros años como bachilleres, en nuestros años como estudiantes de licenciatura, nos queda muy claro. Cada vez que iniciábamos un curso de alguna materia, pues íbamos siempre a ese tema, ¿no? ¿Cuál es el objetivo material, el método, el objetivo formal, etcétera? Y tenemos muy claro qué es una disciplina, pero aplicado al ámbito educativo, yo te puedo decir que tenemos como ejemplo que podemos aplicar dentro de un aula, dentro de una escuela, pues es la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y finalmente la transdisciplinariedad. También podemos hablar de pluridisciplinariedad, ¿no? Pero esos son los tres que nos interesan. Y en este gráfico que te estoy compartiendo, maestro o maestra, pues te darás cuenta que es muy fácil trabajar de manera multidisciplinar, ¿no? Como en el caso de la escuela, cada quien está desarrollando en el campo que le toca trabajar con los estudiantes, su campo disciplinar, y tal vez yo diría que sí tenemos un objetivo en común, tenemos una meta en común, pero para mí, pues la meta que establece mi programa, esa es la que me interesa. Más complicado es trabajar de manera interdisciplinaria, o sea, ya varias disciplinas se van conjuntando, se van integrando, como decía una maestra en su momento, para resolver una situación, o para analizar una situación, o para hacer una investigación sobre un tema central, ¿no? Más complicado todavía se vuelve esta disciplinariedad cuando se habla de transdisciplinariedad, cuando ya no solamente es estar con otras disciplinas, con otros campos de la ciencia, sino además es que tomo parte de esa información, de ese conocimiento, y lo voy enlazando con lo que yo trabajo, ¿no? Ahí viene la transdisciplinaridad. Vamos a ver, maestros y maestras, cada uno de estos ámbitos, ¿no? De estas vamos a llamar estos niveles de disciplinariedad. Y bueno, comenzaremos con ese primer nivel, que es la multidisciplinariedad. ¿Qué significa esto? Bueno, te decía hace un momento, ¿no? Es más, la imagen que les comparto ahorita, pues, es muy clara. Cada quien
tiene una disciplina y lo que hacemos es trabajar en forma conjunta, simplemente bajo nuestros parámetros, nuestras reglas, ¿no? Sí hay una combinación de varias disciplinas, pero no hay una intención de integrarla, de fusionarla, ¿no? Cada quien tiene sus propios métodos, sus objetivos formales y materiales, ¿sí? Y esta palabra me encanta, implica una yuxtaposición de diversas disciplinas. No hay confrontación, no hay diferencia, simplemente es trabajar en forma conjunta para solucionar una situación, pero que cada uno, con sus teorías, métodos e interpretaciones, la va a resolver, ¿no? Y seguramente estás pensando, maestro, maestra, que cuando nos ofrecen, como en este caso, el marco curricular común para la educación media superior, nos dicen cuál es esa justificación y esos perfiles de egreso, pues es a lo que tú y yo le tiramos, ¿no? Todas las disciplinas a esto le estamos tirando. Estamos trabajando para lograr que los estudiantes egresen con ese egreso, egresen con esos rasgos, y que puedan ingresar a nivel de licenciatura. Ahí está la parte multidisciplinar, ¿sí? ¿Cuándo se da esta transdisciplinariedad? Bueno, cuando entonces ahora sí varias disciplinas, además de enfrentar una situación o un fenómeno, una problemática, lo que hacen es abordar el tema, pero se van intercalando, se van complementando y se van enriqueciendo mutuamente. Fíjate, tengo un ejemplo, maestro, maestra, que es muy sonado, ahora que se habla mucho de las neurociencias, ¿no? Yo sé que los neurólogos van a decir, es que, ¿por qué los docentes tuvieron que tomar nuestros elementos, nuestro objeto formal, nuestro objeto material, nuestro método, para hacerlo parte de la educación? Y entonces aparece de pronto un nuevo campo de la ciencia. No me atrevería a decir rama de la neurología, pero aparece la neurodidáctica, ¿no? Tomar en consideración el desarrollo del cerebro para aplicarlo en mi ámbito educativo, la neurodidáctica. Entonces, de pronto, las neurociencias se dan cuenta que, bueno, apareció una materia que se llama neurodidáctica, y no es más que, maestro, diseña tu clase, diseña tus sesiones, considerando siempre el desarrollo, el proceso mediante el cual se desarrolla el cerebro, ¿no? Las conexiones neuronales, etcétera, etcétera. Ahí se dio una transdisciplinariedad, ¿no? Ya cuando consideré parte de la otra disciplina para que fortalezca la mía, o a su vez ofreciendo a otros campos de la ciencia mucho de lo que yo puedo aportar en el ámbito educativo, pedagógico, psicológico, ¿no? Entonces, incluso por ahí se publicó un libro muy bonito que se llama Aprendizaje Emocionante, en donde, bueno, la neurociencia aportó una serie de elementos muy importantes al diseño de situaciones didácticas, ¿no? Entonces aparece la neurodidáctica, o también aparece la neuropedagogía, la neuropsicología. Entonces, esto es muy interesante, maestro, maestra, porque ahí es donde realmente se da la transdisciplinaridad, cuando se aporta, ¿no? Y se aporta, se fortalece una ciencia con otra, otro campo de la ciencia con otro, para resolver una situación problemática también. Y pues está la que más seguramente nos interesa a ti y a mí, que es la interdisciplinariedad, que es este conjunto de disciplinas, fíjate, que se conectan, que tienen relaciones definidas y están pensando en desarrollar ciertas actividades para resolver una situación. Es más, entre este conjunto de ciencias que se vuelven interdisciplinares, bueno, pues se diseña un método para poder solucionar ese problema. Y pues ya lo comentaron en su momento y la verdad es que agradezco mucho
por ahí la maestra Griselda hablaba de las ventajas, ¿no? Digo, las ventajas es, por ahí lo dijeron también, el tiempo, pues obviamente el trabajar en equipo, las relaciones entre profesionales de la educación, pues sí es muy complicada. Pero también yo les puedo decir que tiene ventajas maravillosas. Una de ellas, pues es precisamente que se flexibiliza la frontera entre una disciplina y otra, ¿no? Obviamente, para el estudiante hay un incremento de motivación. ¿Por qué razón, maestro, maestra? Atención con esto. Pues pensarían los estudiantes que lo que ellos aprenden en la escuela, pues está como aislado, ¿no? Si yo entro a literatura, bueno, pues yo solamente literatura y no veo otro tema. Si yo entro a química, pues solamente el tema de química es lo que me interesa. Y de pronto cuando leo a Isaac Asimov, me digo, caray, ¿cómo relaciono la química con la literatura? O si de pronto leo Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, digo, caray, aquí no solamente se habla de química, se habla de demografía. Eso es lo interesante. Y eso tú y yo hacemos con lo que enseñamos a nuestros chavos, ¿no? Que es que no es una materia aislada, ¿no? Se relaciona con otras. Y relacionarla con otras me consta que incrementa esa motivación, ¿no? Como cuando decía la maestra de química, ustedes saben por qué cuando te enamoras de otra persona se dice que hay química y viene, ¿no? La relación, fíjate nada más que y lo relacionamos con la parte psicológica. ¿Ahorra tiempo? Sí. Y evita repeticiones innecesarias. Sobre todo cuando estamos dentro de un campo de la ciencia, ¿no? En física, química, biología, o cuando hablamos de formación cívica, derecho positivo mexicano. O sea, de pronto sí es necesario que, y esto creo que está pasando en educación básica, fíjate, que los maestros se están reuniendo, están analizando qué temas, qué contenidos se relacionan entre cada uno de los campos de la ciencia y tratar de unificar criterios para que no sea repetitivo un tema, un contenido. Definitivamente permite desarrollar las habilidades y valores en un estudiante y brinda la posibilidad de incrementar el fondo bibliográfico definitivamente, ¿no? Perfeccionar métodos de enseñanza. Seguramente, maestro, maestra, te ha sucedido que cuando compartes con un grupo de maestros, que aquí debo decir que los maestros de educación básica tienen una suerte enorme cuando se reúnen en estas juntas de consejo técnico, porque comparten experiencias, comparten conocimientos, y esto definitivamente nos ayuda a perfeccionar esa metodología de enseñanza. ¿Cuánto hemos aprendido de compañeros que hacen que los estudiantes amen las matemáticas, amen la física, amen la historia, ¿no? Amen la filosofía, ¿no? Por otra parte, bueno, y también lo digo a título personal, si queremos fortalecer nuestra profesión docente, pues esta es la gran oportunidad. Esta es la gran oportunidad. Y ahorita que les comparto un ejemplo muy claro de cómo trabajar esa interdisciplinariedad, les voy a compartir también una experiencia personal que seguramente tú podrás llevarla a tu escuela, a tu aula, y vas a ver que va a ser muy bueno. Por otra parte, pues posibilita la valoración de nuevos problemas. Estas son las ventajas de trabajar de manera interdisciplinar. Y este cuadrito, si tienes oportunidad, tómale una foto, porque está armado precisamente con la idea de tener una sinopsis de estos tipos de conocimiento, de estos niveles de disciplinaridad, y ya hablábamos, o sea, cuando hablamos de disciplinar, hablamos de un problema o escenario, y este escenario pues, es conocido y es estable. El objeto de conocimiento es una perspectiva para un objeto de estudio, y la categoría explicativa pues, es una individualidad, una autosuficiencia. ¿Cómo se trata la información? Pues es un procedimiento y se actúa de manera lineal y tenemos resultados esperados. Y fíjate cómo, qué sucede con el tipo de conocimiento multidisciplinar. Pues es un problema
conocido y heterogéneo. El objeto de conocimiento pues, son varias perspectivas que atienden varios objetos de estudio. La categoría explicativa es pluralidad, respeto y tolerancia. El tratamiento de la información, bueno, son diferentes procedimientos e interpretaciones. Y los resultados son esperados y diferentes para cada disciplina. En el tipo de conocimiento interdisciplinar, que es el que yo quiero que hoy se lleven maestros, maestras, pues es un problema nuevo y cambiante. Y esto lo vamos a ver un ejemplo muy claro. El objeto de conocimiento son varias perspectivas que atienden a un objeto de estudio. Y la categoría explicativa es complementa, coopera e integra. ¿Qué tratamiento se le da a la información? Pueden compartir argumentos, procedimientos, incluso interpretaciones. Y aquí los resultados pues, son imprevistos y además enriquecidos. Y finalmente, cuando hablamos de transdisciplinar, va más allá, donde dijimos que se entrelazan las disciplinas, que se complementan, pues el problema o escenario pues, es nuevo y con alto grado de complejidad, en donde el objeto de conocimiento pues, son nuevos objetos de estudio. Y les hacía el ejemplo de la neurodidáctica, ¿no? Como ahora la recomendación que se les hace a los maestros, pues es tomar en cuenta las emociones de los estudiantes, los sentimientos de los estudiantes. La categoría explicativa, pues fusiona, autogenera. ¿Cómo se trata la información? Se pueden crear nuevos argumentos, procedimientos e incluso también interpretaciones. Y aquí sí los resultados, pues también son imprevistos y se dan interacciones entre disciplinas de manera novedosa. Llévate este cuadrito, maestro, maestra, con la información que pude obtener de estos documentos y de este libro que te hablo de pensamiento complejo en la enseñanza por competencias, pude lograr armar este compendio de cómo distinguir una disciplina o una multidisciplina o una interdisciplina, ¿no? Un ejemplo clarísimo, maestro, maestra. Esto me encanta, ¿no? Cómo aterrizarlo. Bueno, y sobre todo, reitero, me interesa mucho que tú y yo lleguemos a nuestras escuelas y hagamos propuestas para que se pueda trabajar de manera interdisciplinar. Y te reitero, esto yo lo veo mucho en las reuniones de consejo técnico escolar, ¿no? Los maestros se reúnen en colegiado y analizan una situación contextual. Después de analizar esa situación contextual, plantean soluciones a problemas que previamente identificaron. Y al final proponen un procedimiento para enfrentar esa situación problemática. Les comparto lo siguiente. Como director de la escuela, en una escuela que estuve ahí 7 años, una situación que era muy difícil era que los estudiantes se mantuvieran, fíjate, de bachillerato, se mantuvieran en el salón de clase. No les gustaba estar en el salón de clase demasiado tiempo. Ellos decían, maestro, ¿para qué sirve eso que estamos, que nos están enseñando ahí en el salón de clase? Es decir, había un desinterés total, ¿no? Esa es la situación problemática. Yo también puedo decir que es tal vez un bajo rendimiento académico. Y esto es algo que a todos nos atañe como docentes. Entonces, al reunirse como docentes en colegiado, lo primero que hacemos es analizar esa situación contextual. Y no solo eso, maestros. La recomendación que yo les hago es que todos los compañeros maestros tengan muy claro dónde está ubicada la escuela, qué retos enfrenta la escuela, hablando del ámbito familiar, social, el mismo ámbito escolar, que se relacionan con el aprendizaje de los estudiantes. Al analizar esa situación contextual, identifiquen, esto toma nota, maestro, maestra, identifiquen si hay una problemática dentro de este análisis que hicieron. Aquí yo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Los maestros identifican que hay un bajo rendimiento escolar y académico, ¿no? Entonces,
es una problemática y los maestros van planteando situaciones, van planteando soluciones van planteando soluciones al problema, pero no solamente es dar soluciones al problema, sino cómo, en qué se basan para dar esa solución al problema. Y finalmente se plantea un procedimiento para llevar a cabo la solución a ese problema. Y bueno, pues el maestro de Ciencias Sociales es un ejemplo hipotético, pero el tema seguramente es parte de lo que tú vives a diario, pues es tal vez ofrecer clases más atractivas. Tal vez el maestro de Ciencias Naturales diga, pues para mí lo más importante es dar mayores actividades fuera del salón de clase, y tal vez el maestro de pensamiento matemático diga, yo lo que quiero es diseñar actividades lúdicas para que se rescate el gusto por aprender. Fíjate, aquí hay 3 disciplinas, proponen una manera de solucionar una situación problemática, con sus propias herramientas, con sus propios métodos, pero el problema o la situación problemática la están trabajando 3 campos de la ciencia, y pueden ser más. Digo, eso es lo rico de trabajar de forma interdisciplinar. Y cada campo de la ciencia, con su metodología, con sus herramientas, con su didáctica, va a tomar riendas en el asunto, ¿no? Pero todos vamos a solucionar ese problema, porque a todos nos atañe, ¿no? Pero repito, todo es a raíz de hacer un análisis, ¿no? Del contexto en el que viven, de los retos que enfrentan, de tener un conocimiento pleno de dónde están parados. Y a partir de ahí, bueno, cada quien cada campo de la ciencia va proponiendo diferentes alternativas para solucionar ese problema. Y todos trabajan en forma conjunta, sin invadirse uno a otro. Y viene un tema, maestros, maestras, que es también una exigencia. Suele confundirse la transversalidad, porque yo lo he escuchado, lo he visto, con ese tema de interdisciplinar. Y podemos hablar de proyectos transversales interdisciplinares, ¿no? Vamos a hablar del tema de transversalidad. Y te invito, maestro, maestra, y ahí sí te propongo, es un reto muy padre, que vía chat, en un máximo de 5 palabras, definas el concepto de transversalidad. ¿Qué es para ti la transversalidad? Estamos en el ámbito educativo, ¿vale? Sí, porque de pronto seguramente los maestros matemáticos van a sacar ahí sus figuras, ¿no? Las paralelas, atravesadas por otra línea, pero no, en el ámbito educativo, en un máximo de 5 palabras, te pido que nos compartas una definición de transversalidad. A ver, maestros y maestras, anímense, créanme que se siente uno más arropado por ustedes cuando participan. Y mientras que nos comparten su definición de este concepto de transversalidad, creo que por ahí hay 2 comentarios más que nos hicieron de la pregunta anterior. Sí. Nancy Gómez dice, yo veo más ventajas ya que el profesor solo facilita o guía el trabajo interdisciplinario y el proceso de aprendizaje se centra en el alumno, pues ellos crean, investigan y presentan sus productos. La profesora Graciela dice, ¿no nos faltó la intradisciplinariedad? Sí. Y también Graciela nos dice, el punto 3, como todos, es necesario e interesante. Sin embargo, un solo concepto puede nutrirse cuando se emplea desde diferentes puntos y ciencias. Cuestión de enfoque. Y ahorita Gracias. Nos dice Pablo Antonio, diferentes perspectivas acerca de un tema. Irma nos dice, proyecto conjunto entre pares. Paulina nos dice interacción de disciplinas para solucionar problemas. Muy bien. Muchas gracias, maestros, maestras. De veras que, de todas maneras, les decía hace un momento, estos chats se van a quedar ahí guardados, y por ahí ya tomé nota de un comentario que nos hacía la maestra de la intradisciplinaridad. Te agradezco mucho, maestro. Te vamos a comentar al final. Y bueno, agradeciendo ya los
definiciones que nos dieron, pues te comparto esta imagen. Sin que una imagen dice más que 1000 palabras. Y en términos muy generales, lo que estamos viendo aquí en la pantalla, pues es precisamente el tema de la transversalidad. Es un tema que atraviesa, ¿no? Que atraviesa, en nuestro caso, varias ciencias, ¿no? Un tema, como por ahí lo comentaban también, que nos atañe a todos, ¿no? Y yo hacía mucho hincapié en ese momento en este tema de maestros, maestras, reúnanse, analicen la situación contextual y hablando de la ubicación de la escuela, de las relaciones con la comunidad, con la familia, cómo se llevan a cabo esas relaciones dentro del aula, e identifiquen una situación que tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Yo aquí puse el ejemplo del acoso escolar, el tema de la drogadicción que está muy fuerte últimamente, y el famoso ciberbullying, ¿no? De los que yo he escuchado, de los que he visto. Esto no solamente atañe al maestro de filosofía o al maestro de formación cívica, sino a todos nos atañe. Entonces, aquí la propuesta es que ese tema todos lo trabajemos en nuestra clase, ¿verdad? Y con nuestras propias herramientas, ¿no? Es decir, la transversalidad como perspectiva pedagógica, pues consiste precisamente en eso, en asimilar una realidad como contenido de conocimiento ya organizada. La idea es transformar la cultura escolar. Y transformar la cultura escolar es, maestro, maestra, en este momento que estamos viviendo, que el tema que se está trabajando sea un tema que, reitero, atraviesa todos los campos de la ciencia, porque si sabemos todos que si podemos, no quisiera usar la palabra atacar, pero sí tratamos ese tema y que además todos podemos aportar alguna forma de solucionarlo, pues nos va a beneficiar a todos, ¿no? Ese es el punto más importante. Entonces, cuando se habla de temas transversales, la idea es que todos podamos tratarlo en nuestro campo, en nuestro ámbito, en nuestra clase. Hoy se habla en este nuevo marco curricular común de la educación media superior, que las áreas de acceso al conocimiento, o sea, hablamos de ciencias naturales, sociales y humanidades, así como los recursos cognitivos, los recursos emocionales, todos sean temas transversales. Es decir, que no solamente se trabaje el tema socioemocional o el tema de conciencia histórica en una disciplina, en una materia, sino se puede trabajar en todas las materias, en todas las disciplinas. Esa es la idea. Complicado, sí. Sin embargo, he llevado a cabo ejercicios con maestros en los que después de analizar la situación contextual, después de analizar lo que sucede dentro de mi escuela, a identificar problemáticas dentro de mi escuela o retos que tenemos como escuela en el ámbito social, familiar y escolar. Después de eso, se reúnen los maestros para analizar sus diferentes, en este caso, categorías, subcategorías o temas o contenidos temáticos, para relacionarlos y saber cómo podemos trabajar entre todos esa situación problemática. Esa es como la ruta que se recomienda seguir, ¿no? ¿Qué es lo que se transversaliza? Y esto lo rescato de los talleres que se dieron precisamente a maestros en la capacitación sobre el marco curricular común. Pues la idea de lo transversal gira en torno a la construcción y por ello es preciso desarrollar un plan dinámico y movible. Este gráfico que está aquí en la pantalla nos proyecta eso, ¿no? O sea, hay un tema, una problemática, una necesidad dentro de mi colegio y los cuatro, en este caso, pensamiento matemático, cultura digital, procesos de historia y comunicación, trabajaremos con ese tema, ¿no? Con esa problemática. Rescatando, esto no hay que despegarse, rescatando los contenidos temáticos, en este caso categorías, subcategorías o conceptos generales o conceptos específicos de cada campo de la ciencia para trabajar con esa problemática, ¿no?
Y bueno, yo sé que cuando estoy diseñando mi planeación didáctica, pues en este caso, o en el momento que estamos viviendo, tendré que tomar en cuenta los aprendizajes de trayectoria, las metas de aprendizaje, la categoría, subcategoría, la temática general y específica, o sea, los elementos básicos para poder llevar a cabo mi planeación didáctica. Pero también es importante que yo establezca con qué otras asignaturas, con qué otros recursos o cognitivos o áreas de conocimiento se vincula mis temas y que además ayudarán o aportarán a resolver esa situación problemática dentro de mi escuela. Entonces es algo que, te digo, pareciera así como complejo, pero la idea aquí es que todas las asignaturas, todas las materias trabajen una situación que a todos nos atañe y que si logramos resolverla, pues nos ayudará en pro del buen aprendizaje de los estudiantes. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Hace un momento lo comentábamos, los docentes se reúnen para analizar una situación contextual de la escuela, identifican diversos problemas que aquejan a los estudiantes y bueno, pues lo que queremos es que logren esos rasgos del perfil de egreso o que sean autónomos en el aprendizaje. Entonces, los docentes identifican esa situación problemática y ahora sí, regreso, y ahora sí, ese problema que identificamos se convierte en una situación o una problemática que va a atravesar todos los campos de la ciencia. Y por ejemplo, en lengua de comunicación, rescatando uno de los contenidos, que lo comparto con ustedes, dice, el estudiantado podrá seleccionar, obtener, comprender, interpretar y aprovechar la información contenida en diversos textos, de forma que les permita el entendimiento sobre sí mismo, lo demás a su entorno social o ambiental. Y al maestro se le ocurre trabajar sobre publicidad de un producto y comercializarlo. El maestro de ciencias sociales dice, bueno, pues aquí tengo un contenido que dice, define, identifica cómo se distribuye la riqueza en las sociedades, es decir, mediante rentas, sueldos, salarios, etcétera. Reflexiona en torno a las desigualdades que propicia esta forma de distribución y se le ocurre al maestro trabajar en identificar qué grupo o grupos sociales pueden comprar un producto, ¿no? Y de pronto, al maestro de pensamiento matemático también rescata su contenido temático o su categoría y se le ocurre que los chicos pueden vender un producto en YouTube. Aquí la idea, maestros, y si ustedes se dan cuenta, si un chico en lengua de comunicación va a diseñar publicidad de un producto y comercializarlo, el maestro de ciencias sociales dice, voy a hacer que los chicos identifiquen en qué grupos sociales se puede vender ese producto, y finalmente el maestro de pensamiento matemático dice, vamos a vender un producto en YouTube, considerando esa aplicación de procedimientos automáticos y algoritmos para anticipar y encontrar y validar soluciones, que es lo que hacen los mercadólogos, estamos atendiendo a esa situación problemática. Entonces, reitero, lo que ahora se pretende con el marco curricular común es que las diferentes recursos cognitivos y las áreas de conocimiento, así como los recursos emocionales, se conviertan en temas transversales. Pero yo quiero ir más allá, porque yo quiero crear comunidades profesionales de aprendizaje, es decir, que nosotros dentro de nuestra institución trabajemos de forma interdisciplinar con situaciones transversales y que los chicos no vean los temas o cada uno de los temas o lo que trabaja como algo aislado. Esa es la idea fundamental. ¿Cómo crear estas comunidades de aprendizaje? ¿Cómo diseñar esas comunidades de aprendizaje? Yo les hago esta pregunta, maestros, no es necesario contestarla, yo te la dejo a tu consideración. ¿Por qué y para qué construir una comunidad profesional de aprendizaje? Yo creo que la respuesta, no creo, estoy seguro que la respuesta ya con el tema de la interdisciplinaridad y con el tema de la transversalidad, tenemos la respuesta. Y sobre todo porque lo que pretendo como docente, como parte de un grupo de docentes, es que nuestros estudiantes realmente estén aprendiendo para la vida.
no solamente estemos enfocados a que logre cubrir todas las categorías, subcategorías, todas las progresiones de aprendizaje. Yo lo que quiero es que todos nos pongamos de acuerdo, todos estemos al unísono pensando en cómo preparar a nuestros estudiantes. Y cuando se habla de comunidades profesionales de aprendizaje, se habla de una estrategia de organización para el trabajo docente. Y aunque usted no lo crea, maestro, maestra, pues estamos en un proceso de formación en el servicio. Siempre he dicho como maestro que lo que cada uno de nosotros aporta va sumando a que ese estudiante logre ambiciosos rasgos del perfil de egreso. Sin darnos cuenta, también nosotros, cuando trabajamos en forma conjunta, estamos fortaleciendo nuestra práctica docente, pero también estamos haciendo más profesional el trabajo que desarrollamos. Una comunidad profesional de aprendizaje no es más que un grupo de profesionales que se apoyan mutuamente, en el que, pues, reitero, se busca el mejorar los aprendizajes de los alumnos. A mí me da mucho gusto, y lo acabo de experimentar con compañeros maestros de la ciudad de León, Guanajuato. Nos reunimos, trabajamos un proyecto comunitario, pero con una situación real, no con una situación hipotética. Al final, después de haber analizado nuestra situación contextual, de identificar un problema, y de ahí nacieron 3 o 4 proyectos, los maestros retomaron uno de ellos para trabajarlo ya de forma seria y mediante un proyecto comunitario, de tal manera que, sin darse cuenta, estaban todos trabajando de forma interdisciplinar con una situación, una problemática que a todos atañe y que se volvió transversal, ¿no? Y la idea fundamental, pues, es que ese compartir, ese trabajar en forma colaborativa, pues, lleve a que tú y yo nos volvamos todavía unos auténticos y verdaderos profesionales de la educación. ¿Qué características tiene, maestro, maestra, esta comunidad profesional de la educación? Bueno, pues, número 1, hay normas y valores compartidos. Hay liderazgo distribuido. Yo me acuerdo que cuando Garner habla de las inteligencias múltiples y habla de la inteligencia interpersonal, hace hincapié, ¿no? De cuando se trabaja la inteligencia interpersonal, pues es el conocer las necesidades del otro, es conocer las emociones del otro, poder convivir con esas emociones y fortalecer o alargar los lazos de amistad, y de ahí nace el liderazgo. Hoy más que nunca se habla de ese liderazgo distribuido, de ese compartir el liderazgo. No es solamente el líder la autoridad máxima, el líder es el que tiene la capacidad de compartir conocimiento, de compartir con otro ese liderazgo y tener la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y como lo he dicho en varias ocasiones, se logra ese aprendizaje individual y colectivo, el compartir la práctica profesional. Vuelvo a mencionar a los maestros de educación básica, cuando se reúnen en esas juntas de consejo técnico escolar, yo estoy seguro que la mayoría sale fortalecido con lo que se aprende del otro, ¿no? Sobre todo aquí depende mucho de cómo se trabaje en esas reuniones. Y yo hace un momento les decía que una experiencia que tengo como director es que yo les decía a los maestros, en este ciclo escolar tenemos estos 7 u 8 temas, los 8 relacionados con el tema educativo, ¿no? Diseño de estrategias didácticas, trabajar técnicas de aprendizaje, trabajar técnicas grupales. Esos son 8 temas o 10 temas que se van a trabajar durante el ciclo escolar. Y yo le encomendaba a un grupo de 2 o 3 maestros para que nos investigaran sobre este tema y nos lo compartieran cada fin de mes, en estas reuniones de consejo técnico. Y además
ya después de terminar esa sesión, hablamos de compromisos para el siguiente mes. Fue muy difícil, sí, pero lograba esta parte colaborativa, esta forma de trabajar en una comunidad profesional de aprendizaje. Esa es la idea fundamental. Obviamente en un clima de confianza, de respeto y de apoyo mutuo. Difícil, sí, me consta. A veces, como decía una maestra hace un momento, trabajar por equipo no es tan fácil. Es muy complicado, sobre todo cuando tenemos diferentes intereses, diferentes necesidades y sobre todo bueno, somos de campos de estudio, de materias totalmente distintas, ¿no? Pero sí se busca siempre esa apertura, esa alianza con la idea de crear auténticas y reales comunidades de aprendizaje. Cierro, maestros, hablando precisamente de esos elementos fundamentales para la construcción de estas comunidades profesionales de aprendizaje. Número uno, sí, lo he dicho en varias ocasiones, identificar la situación y las necesidades del plantel educativo. Es lo primero que yo identifico como una recomendación importante. Debes definir las necesidades y jerarquizar las prioridades de atención dentro de tu institución, dentro de tu colegio. Seleccionar prácticas o programas específicos. Y no hablo, maestro o maestra, de los programas que tenemos que cumplir con ellos, que nos envían de la Secretaría, sino esos programas que seguramente en instituciones serias, formales, van creando de acuerdo a las necesidades que van encontrando dentro de su institución. Establecer las necesidades de aprendizaje del personal docente. Yo subrayaría con letras de oro esta parte porque lo que yo hacía con mis compañeros maestros de esta escuela, pues sí era pedirles que hicieran investigación, que nos compartieran lo que investigaron en cada sesión, pero sí nos damos cuenta de que sí necesitamos que alguien nos apoye en ciertas habilidades como docentes, en ciertas competencias como docentes, y pues la capacitación es fundamental. Es una inversión que nos puede redituar a la larga, sobre todo en el fortalecimiento del aprendizaje de los niños. Y sobre todo, implementar innovaciones. Algo que he aprendido en la vida, maestros como docente, es que hay que escuchar a los compañeros maestros. Nos pueden traer una buena idea, un buen proyecto, y sobre todo que sea un proyecto innovador y que además brinde frutos a la parte del aprendizaje de nuestros niños. Evaluar, obviamente, el proceso de implementación, porque todo tiene que evaluarse, saber si se lograron las metas que se establecieron y pues seguramente de ahí nacen nuevas necesidades de mejora. ¿Qué hacer? Y solamente como manera de cierre o manera de recomendaciones finales, maestros y maestras, pues yo siempre recomiendo que lo primero que tienes que hacer, porque sé que es difícil, es llevar a cabo una reunión entre compañeros maestros de manera informal. Y ojalá que participe la mayoría de los docentes, ¿no? Y hablo de una reunión informal donde no hay una lista de temas para trabajar, no hay un pliego petitorio, nada de estas cuestiones. Simplemente es una reunión informal para convivir, para compartir. Es lo primero que yo recomiendo. Lo segundo, pues es que tal vez aproveches esa reunión para pedirles que se diseñe un organismo para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Reitero, siempre con ese tema de reunión informal. Ahí te darás cuenta, maestros, maestras, que tienes aliados que pueden apoyarte. Se necesita alguien que apoye esas locuras de pronto, pero también tener maestros y maestras que están realmente preocupados por el aprendizaje de los estudiantes. Algo que no es tan fácil, y también lo digo como experiencia. Y cuando tengas esos aliados, con ellos diseñar un plan de acción. Mira, te digo que lo peor que puede pasar es que no intentemos llevar a cabo un proyecto que tenga
como principal objetivo el fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, el que se sientan a gusto dentro de una institución, ¿no? Y podemos hablar ya de designar funciones, de establecer una justificación de ese plan de acción, de establecer objetivos, metas, actividades. Obviamente los beneficiarios son nuestros estudiantes y además podemos hablar de recursos humanos y materiales que van a redondear este proyecto, ¿no? Transversal e interdisciplinar. Y lo más recomendable es, maestro, maestra, no te frenes, lleva a cabo la primera actividad que tú planeaste, o la primera tarea que tú planeaste, llévala a cabo. O sea, hay que lanzarnos con todo, y sobre todo, cuando tú estés diseñando ese conjunto de actividades, bueno, pues documenta todo, maestro, maestra, y además comparte con estos compañeros y compañeras maestras que son muy renuentes, comparte las acciones que han llevado y qué resultados han obtenido. Sé que a veces son como dice, como estar predicando en el desierto, maestro, maestro. Pero créeme que la misión como docente va más allá de dar una clase en un aula. O sea, si comencé con el tema de interdisciplinaridad y el tema de transversalidad, no es más que con el objetivo de entender que cuando se diseña una comunidad profesional para el aprendizaje, la idea es tener muy claro que lo que queremos es que mis estudiantes, cuando egresen de mi institución, estén fortalecidos para no solamente ir a nivel de licenciatura, sino enfrentar una situación real en la que viven nuestros estudiantes, que ya no es lo que esperábamos, ¿no? Dicen por ahí que cuando ya aprendí las respuestas, me cambiaron las preguntas. Mientras estamos preparando a nuestros estudiantes en ciertas disciplinas, en ciertos rasgos de perfil, cuando egresan de bachillerato, se van a encontrar con una realidad muy distinta a la realidad con la que comenzaron su bachillerato. Y ya nos pasó, y no nos tiene que volver a suceder con este tema de la pandemia, nos pasó. Entonces, maestro, yo te comparto estas recomendaciones por experiencia, y sobre todo, maestro, número 1, debemos respetar la diversidad de opiniones. 2, debemos tener la humildad de compartir mis conocimientos. Algo que hemos aprendido de este famoso pensamiento crítico es que tengo argumentos para opinar, pero también sé respetar las opiniones de los demás cuando son capaces de argumentarlo. Ser tolerantes. Y les decía hace un momento, escribir en un documento los acuerdos, las actividades, las responsabilidades, eso hay que documentarlo, eso hay que difundirlo, hay que darle seguimiento y evaluar el trabajo que realiza esta comunidad de aprendizaje, aprender de las experiencias y prácticas. Y no es aprender de los maestros que llevamos años en esto, es aprender de aquellos maestros que tienen esas ideas, esas propuestas innovadoras y que pueden ayudarnos a mejorar nuestra práctica docente, nuestra práctica profesional de la docencia. Y siempre tener una actitud abierta. Y finalmente, como dije hace un momento, valorar los conocimientos y habilidades de los demás. Sé que pasa por tu cabeza, maestro, maestra, dices, es que yo veo a mis compañeros de escuela, para empezar, difícil es entablar una plática con ellos, más difícil es todavía crear una comunidad profesional de aprendizaje, y conste que dije comunidad profesional de aprendizaje, no comunidad profesional de enseñanza. ¿Por qué de aprendizaje? Hay documentos varios que hablan sobre el tema, pero aquí, como dije al principio, la idea no solamente es que yo me luzca o que yo haga lucir mi campo de la ciencia, sino la idea es seguir fortaleciendo mi práctica docente, seguir fortaleciendo mi profesión docente. Esa es la idea fundamental, ¿no? Y no lo voy a lograr solo, maestros, maestras, no sé si te pasa, sobre todo al director,
que llegan a casa agotados, parece que le diste clase a 30 grupos, y es que a veces absorbemos todo lo que pasa no solamente en el aula, en nuestras diferentes aulas con nuestros diferentes niños, y sobre todo ahora que están tan renuentes en ese tema del aprendizaje, pero no son ellos, es que no les hemos brindado un ambiente propicio para el aprendizaje. Entonces, hoy, si es posible que vayas pensando en cómo crear esas comunidades profesionales para lo que vivimos y, como por ahí alguien dijo, preparar a nuestros estudiantes para situaciones que aún no han aparecido, para trabajos que aún no se han creado. Y para eso se requiere, pues, que nos sentemos todos, o la mayoría, y pensemos en cómo podemos solucionar diferentes problemáticas o retos que se relacionan con el aprendizaje de los estudiantes. Maestros, a partir de este momento abrimos un espacio para comentarios, para preguntas, para que nos ofrezcan incluso conclusiones vía chat. Si hay compromisos, no, lo voy a aplaudir mucho, maestros, si quieren compartirnos algún compromiso después de escuchar esta plática, pues adelante. Entonces, tenemos un tiempo para que se abra el chat, y maestros, escuchamos en voz de mi compañera Viridiana Ramírez sus comentarios, sus conclusiones, si hay alguna pregunta, si quieren compartirnos algún compromiso, este es el momento. Entonces, adelante, por favor, maestros, con toda confianza. Estamos dando un tiempo, pero bastante rico, para que ustedes puedan compartirnos dudas, preguntas, conclusiones, compromisos. Adelante, por favor. Y sobre todo, maestros, bueno, pues lo dije al principio, ¿no? Ojalá que lo que hoy compartimos te lo lleves, que hayas tomado nota de esas recomendaciones para crear, como dije hace un momento, esos ambientes propicios para el aprendizaje. Y bueno, ojalá que tengamos suerte para ir también diseñando o creando esas comunidades profesionales de aprendizaje. Y siempre he dicho, ¿no?, que hay una gran diferencia entre ser maestro y ser un profesional de la educación. Los profesionales de educación son esos maestros que andan buscando alternativas, andan buscando diseñar estrategias innovadoras para que tus chicos aprendan de manera efectiva. Adelante, creo que por ahí ya llegaron algunos chats. Sí, dice Pablo Antonio, dice, buen curso, demuestra que hay mucho que aprender para mejoría de los alumnos. La utilización de gráficas es muy aleccionador. María de los Ángeles nos dice, las comunidades profesionales de aprendizaje deberían tener un carácter de obligatoriedad para el mejor desempeño docente y el beneficio del estudiante en todos los ámbitos. Jessica te da las gracias, también el profesor Pablo Antonio te da las gracias. Y bueno, te dan las gracias también la profesora María de los Ángeles. Lizeth, te dice que muchas gracias por este curso tan enriquecedor. Catalina, muchas gracias, buenas tardes. Regina Ochoa, igual te da las gracias. Muchas gracias a todos. También nos dice Nancy Gómez, la disposición del docente es primordial en el trabajo interdisciplinario. Somos ejemplo vivo para nuestros estudiantes e instituciones educativas. Muy bien. No queda más que agradecerles su presencia, agradecerles el tiempo que le dedicaron a esta sesión, esperando que haya sido de mucha utilidad, y reitero que se lo lleven a sus diferentes colegios. Y siempre termino mis pláticas diciendo que sí es importante la experiencia, es muy importante el conocimiento que tengas como docente, pero más importante es la pasión que tú ofreces a esta profesión tan maravillosa que es la docencia.